picture you acting like a fool. Muy buenas noches, días, tardes, para las personas que se están conectando en este momento. Quiero darles la bienvenida una vez más a Expresiones al Aire de Eres WC. Hoy con una invitada muy especial, Mari Carmen Castro. Mari Carmen Castro es Master Coach y Mentor de la ICF, la Federación Internacional de Coach, autora de 14 libros de coaching y tanatología, configuraciones sistémicas en tanatología, psicoterapia gestal, análisis existencial y logoterapia, estudios en pedagogía en la Universidad de la Ciudad de México. Una persona muy preparada. Quiero darte la bienvenida, Mari Carmen. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Expresiones al Aire. Hoy con un tema muy especial, duelos y pérdidas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias, gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por estar pues en esa bella ciudad que amo, que es Colombia, ¿no? Me encanta ir a Colombia, me encanta, me encanta. Me encanta su gente, me encanta su ambiente, me encanta todo. Muchas gracias por la invitación. Aquí siempre serás bienvenida, Mari. Espero que cuando todo pase, sí. Sí, yo también eso espero. Y realmente poder compartir espacios. Bueno, Mari Carmen. Bueno, y para empezar, nos gustaría que nos hablaras cómo llegaste a todo este tema de la tanatología. ¿Qué es esto de la tanatología? Bueno, empecemos con tanatología. Bueno, así viene de tánatos, que es muerte, estudio, y luego logos, que es estudio tratado de. Y desde ahí vamos viendo que es el estudio de la muerte, pero no es únicamente la muerte física. De hecho, como coaches nos dedicamos más a otro tipo de pérdidas que básicamente a la muerte. Nos dedicamos a divorcio, a jubilación, migración, cambios organizacionales, cualquier fracaso profesional o escolar que se tenga, todos esos son pérdidas. De hecho, hay autores como Neymeyer que dicen que todo cambio implica una pérdida. Entonces, cada vez que como seres humanos estamos teniendo una pérdida, un cambio, estamos teniendo una pérdida. ¿Y qué más que lo que estamos viviendo en este momento, no? Creo que la humanidad completa está parada y está con cambios. Se dice que se están viviendo aproximadamente 40 pérdidas, ¿no? Digo, en general, pero y de esas cada quien elige las que le acomoden de acuerdo a su estilo de vida, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias por la aclaración, Mari. Y bueno, ¿y cómo llegas al mundo de la tanatología? ¿Cómo llegas a todos estos estudios y cómo logras profundizarte y volverte una experta en este tema? Bueno, yo sé, decirte 20 creo que no, creo que es más, a ver, como unos 25, 26 años que llevo en la tanatología, fue cuando en los inicios, aquí en México, y yo trabajaba en un hospital. Entonces yo trabajaba en un hospital y recuerdo que llegaron de un instituto a pedirnos autorización para dar el diplomado. En ese entonces el diplomado era muy dirigido, y la tanatología muy dirigido a muerte. Estaba muy sustentado en lo que decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Decía que las etapas de duelo, pero estaba muy enfocado a muerte. Entonces, ahí dije, sí, pero yo quiero tomarlo. Y me metí a tomarlo y ahí fue donde me metí al mundo de la tanatología. Siempre lo digo, porque no saben la cantidad de veces que he intentado salirme y la vida me regresa y me regresa y me regresa. Quiero pensar que ya entendí, quiero pensar, no lo sé, pero quiero pensar. Y entonces, con este afán de enriquecer la tanatología, creé el coaching tanatológico, porque años después me metí al coaching y me daba cuenta que a la tanatología le hacían falta herramientas. Y consideré que una excelente herramienta de intervención para la tanatología pues era el coaching.
y de ahí surge el coaching tanatológico, ¿no? Pero como te digo, más enfocado a otro tipo de pérdidas, porque cuando una pérdida por muerte es muy reciente, lo que hacemos es acompañar al otro. Es acompañar, escuchar lo que le está ocurriendo, cómo lo está viviendo, qué necesidades tiene, qué sentimientos está experimentando. Aunque no podemos perder de vista que no podemos generalizar, porque vamos a encontrar personas que a lo mejor sí podemos hacer intervenciones de coaching, como son las preguntas poderosas, bueno, esas las podemos hacer a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y hasta llegar a confrontar al coaching para poder producir en ellos mayor estado de conciencia y un actuar diferente, ¿no? Todo depende de la persona. Por eso no podemos hablar de duelo, sino que hablamos de dolientes. Cada persona va a elaborar el duelo dependiendo del tipo de observador que es, dependiendo de sus valores, dependiendo de muchas circunstancias. A lo mejor tú te encuentras a alguien que ves que está sufriendo más por lo que para ti significa algo banal, pero para esa persona es algo verdaderamente importante, y por eso es importante, o es, valga la redundancia, es básico poder validarlo, ¿no? Validar a la persona en su emocionalidad. Ok, o sea que de acuerdo a esta información, no hay un tiempo específico en que la persona pueda iniciar un acompañamiento profundo en el tema del duelo. Es decir, tú dices que cada persona somos un observador diferente y las personas asimilamos las pérdidas de una manera diferente. En un tema de duelo, en un tema de pérdida física, humana, digamos, hay personas, pues te pregunto dentro de tu experiencia, que muy cerquita del fallecimiento inician digamos que el proceso de duelo, o de, bueno, de la tanatología, ¿cómo se diría? O sea, o hay que esperar un cierto tiempo, un mes, 15 días, o sea, hay un tiempo determinado para que la persona a trabajar esa emoción, no eso que le está ocurriendo. No, la persona inmediatamente tiene la pérdida, está sufriendo el duelo y desde ese momento hay que acompañarlo. Ahora, yo voy a hablar por ejemplo, de competencias de ICF, que es las competencias que manejo para los que son coaches. Las competencias que se manejan en ICF para hacer coaching se adaptan perfectamente para hacer procesos de acompañamiento, ¿sí? Lo que no vas a hacer con una persona que acaba de perder a un ser querido es confrontarla, ¿no? Lo que vas a hacer es acompañarla. ¿Cómo? A través de reflejar sentimientos, a través de validar la emocionalidad, a través de la escucha, ¿no? De estar escuchando activamente a la persona y irlo acompañando en el proceso. Lo que no vas a hacer es confrontar. Podrás hacer alguna pregunta poderosa para que ella se vaya dando cuenta, etc. Pero ya el coaching como tal, aunque sea en un proceso de muerte, hay que esperar de 6 a 8 meses, donde ya puedes confrontar un poco más y depende de la persona, ¿no? Okay. Por ejemplo, ayer te puedo contar que tuve una plática muy interesante, hago como una serie de entrevistas con expertos también en temas, y hablaba con José Luis Pedreiro de España, y estábamos hablando del apego. El apego es un factor muy importante en los procesos de duelo. Entonces, si tú no tienes apegos saludables a lo largo de tu vida, seguramente cuando tú tengas un proceso de pérdida, tu duelo va a ser no saludable, ¿no? Porque te va a costar mucho trabajo desvincularte o vincularte, dependiendo de el tipo de apego que tú manejes. Okay. De hecho, quería hacerte una pregunta y bueno, digamos que agradezco y cerrando un poco el tema de lo que tiene que ver con la parte profesional, que para mí es bastante importante que sea un profesional quien nos acompañe en esta etapa del duelo. Creo que acompañada del coaching, o sea, digamos que amo y valoro mucho la profesión de los psicólogos, de alguna forma también han aportado a mi vida. Sin embargo, también valoro mucho este tema del coaching acompañado
acompañando a la tanatología. Entonces, agradezco pues esa amplitud que tú nos haces frente a la profesión como tal de la tanatología. Y ahora pues ya entrando un poco en el tema del duelo, pues sí quería hacerte una pregunta frente a eso puntual del apego. Si yo, ¿cómo logro desapegarme o desvincularme de ese ser amado o de ese trabajo o de eso que perdí sin olvidarlos? O sea, ¿cómo logro, digamos como un tip que te pregunto porque me hicieron esta pregunta, desapegarme sin olvidar? O sea, ¿puedo lograr eso? ¿Puedo recordarlo a esta persona o siempre voy a estar en ese apego? No, no, no. Bueno, a ver, si es un apego saludable, vas a elaborar un duelo saludable. Si tú no tienes, primero hay que ver qué entendemos por apego, ¿no? Porque, bueno, el apego, hay un apego saludable que es el que necesitamos todos para crecer, para vivir el contacto con nuestros padres, para generar vínculos saludables, ¿no? Eso es natural. Y a lo largo de nuestra vida, pues vamos estableciendo vínculos. Ahora, dentro de esos apegos, si el apego es saludable y corresponde a la tanatología y no corresponde a la parte terapéutica, nunca vas a olvidar, jamás tenemos memoria y jamás vas a olvidar. De hecho, quizá esta es una falsa creencia. Cuando nosotros tenemos un proceso de duelo, no significa olvidar jamás. Elaborar un proceso de duelo significa aprender a vivir con lo perdido. Okay. Aprendemos a vivir con lo perdido, pero jamás olvidamos. Ah, ok, bueno, o sea que nuestro cerebro siempre va a tener esa memoria y voy a recordar, es ahora desde dónde va a ser mi postura para recordar, si desde el dolor o desde el amor. No, no, es ya ese dolor, sin esa tristeza profunda. Y habrá momentos donde yo experimente lo que se denomina en tanatología el síndrome de aniversario, ¿no? A lo mejor tú ya terminaste de elaborar tu proceso de duelo, a lo mejor ya tienes bastante tiempo en tu proceso de duelo, pero de repente surge el síndrome de aniversario. ¿Qué es el síndrome de aniversario? Es a lo mejor un día de madres, un día del padre, una Navidad, estas fechas que son importantes, donde tú puedes llegar a experimentar dolor de nuevo por lo perdido, por la pérdida de ese ser querido. Y es normal, habrá unos días mal o el aniversario del fallecimiento de la persona, es normal y después de unos días regresas a ese estado ya de haber acomodado tu pérdida y poder continuar con tu vida. Recuerden, elaborar un duelo no es olvidar, jamás, es aprender a vivir con lo perdido. ¿Hola? Aprender a vivir con lo perdido. Bueno, ok. ¿Me escuchas? ¿Y por qué sí, yo sí te escucho. Muchas veces siento culpa? Porque, ¿por qué después de haber vivido el duelo o de haber vivido la pérdida, empiezo a sentir culpa? ¿Por qué me lleva, qué me hace sentir culpa? ¿Por qué estoy sintiendo esa culpa? A ver, no siempre se siente culpa, no podemos generalizar. A ver, aquí hay algo muy importante y que todos, si nos están escuchando coaches, debemos de saberlo. No podemos generalizar, no todo, no siempre, no nunca, no nada. Esta es frase de refrigerador que es importante pegarla porque siempre les digo que al menos una vez al día vamos, ¿no? Al refrigerador para recordarlo. No todos experimentan culpa. Generalmente se siente culpa, pero no todos experimentamos culpa, ¿sí? Hay excepciones, hay personas donde fallece un ser querido y quedan con una tranquilidad impresionante porque se hizo lo que se quería hacer, porque se dijo lo que se tenía que decir, por cualquier cosa. Ahora, la culpa se genera cuando hay una lucha entre el ser y el deber ser. Y entonces, si tú crees que lo que hiciste no está de acuerdo a lo que deberías de haber hecho, entonces surge la culpa. Entonces, si tú no trataste a ese ser querido como creías o alguien te dijo que debías de haberlo tratado,
de esa o tal manera, bueno, entonces puede surgir la culpa. ¿Okay? Ok, De lo contrario. Ok, sí, porque también lo he visto que hay personas que son muy tranquilas, que no, o sea, no pasa nada, sin embargo, y llevan su vida normal. No sé si, pues como dicen, la procesión va por dentro, sin embargo, sí también he tenido la oportunidad de compartir con personas que sienten culpa con respecto a lo sucedido. Pero De hecho, ¿sientes culpa porque te lo han dicho o porque tú lo interpretas? No, porque me lo han dicho, que se sienten culpables de, y de hecho, quiero hablarte, por ejemplo, de mi caso en específico. Pues hace 20 días fallece mi madre por COVID. Nosotros salimos positivos a COVID. No podemos salir de casa, no podemos salir del hogar. Pues ella la internamos y nunca más la volvimos a ver. O sea, simplemente quedó abierto algo que aún seguimos esperando una llamada de que fue una equivocación, de que no, de que se cruzaron papeles. Sí, o sea, todavía esperamos la llamada a las 5 de la tarde para que nos den esa información. Entonces, en algunos momentos yo he sentido culpa. ¿Por qué? Porque si la llevo antes, porque no me di cuenta, porque no pude darme cuenta que ya estaba enferma, aunque haberla llevado, sí, esos espacios de culpa, por ejemplo, que así a mí y que pude compartir con otras personas que no, porque no estuve en ese momento, porque no lo acompañé, o porque lo dejé ir solo, si yo hubiera estado con él no le hubiera pasado nada, cosas así, que así como yo experimento, sé que hay muchas personas que han experimentado esa culpa. Entonces, es como yo puedo lograr enfocarme o hacerme consciente de la culpa, de que no estaba en mis manos. Y yo lo pienso, sin embargo, muchas veces vuelvo y caigo y yo digo, yo lo hubiera hecho, sí, ¿sí me entiendes? Y vuelve como eso nuevamente. Entonces, esa etapa no sé cómo se llama, no sé cuáles sean las etapas del duelo, pero pues esa etapa no sé cuál es, en qué etapa estoy y cómo puedo evolucionar, porque realmente quiero seguir siendo la persona que era. Okay. Mira, no podemos hablar ya de etapas de duelo, hablamos de dolientes. En este caso, por las circunstancias en las que ocurrió, y tomando como ejemplo tu caso, si me lo permites, Sí, es total. la enfermedad de tu mamá, bueno, pues es una pandemia, ¿no? Es un proceso infeccioso y generalmente pues sí hay como culpas porque debí de haberla cuidado más, no debí de haberme permitido salir. La culpa es un sentimiento característico del proceso de duelo. Sin embargo, no significa que todos lo pasen. O sea, lo que tú estás viviendo es normal. Ahora, tú me preguntas qué hago con esta culpa. Yo te diría vivirla. Sin embargo, hay de culpas a culpas. Lo que voy a decir es muy fuerte y puede generar mucha polémica, pero pues esa es como hablo desde mi experiencia. A ver, hay culpas pequeñitas que con un pedir disculpas, con un hacer misas o ciertos rituales, desaparece la culpa o se va procesando o se va trabajando. Hay culpas muy fuertes, por ejemplo, hijos que jamás se ocuparon de sus padres y a lo mejor fallecen y entonces empiezan a entrar, o algunas parejas que entran en conflicto, están en situaciones difíciles de conflicto, de pleito, etcétera, y entonces desde ahí surge mucha culpa, ¿no? Yo siempre les pregunto, nosotros hacemos lo que consideramos mejor en ese momento, desde nuestra emocionalidad, desde lo que pensamos que es mejor para nosotros y para nuestros seres queridos. Por eso la culpa es un sentimiento, es uno de los sentimientos más absurdos que existen. A ver, eso no quiere decir que no exista, por supuesto, pero qué daño nos hace. Pero este tipo de culpas nos hace mucho daño porque nos permite o nos puede bloquear en nuestro avance de crecimiento personal. Aquí es preguntarte, obvio que yo te preguntara, ¿tú podías haber hecho algo diferente?
a lo que hiciste, no me respondas, respóndete todo, o si alguien nos está escuchando es igual, ¿podían haber hecho algo diferente a lo que hicieron? Posiblemente la respuesta sea no, porque lo que hicieron ustedes consideraron que era lo mejor. Y entonces, bueno, nada más es sentir la culpa, vivirla y fluir, ¿no? En esta situación. Ahora, hay de culpas a culpas. Por ejemplo, esta culpa de la que yo te hablaba, que yo te mencionaba, de que hijos que no vuelven a ver a los padres y los padres fallecen y entonces, o enojos donde no hubo un perdón o hay situaciones donde no coincide el ser con el deber ser, ahí yo les digo que se tiene que pagar la culpa, ¿no? ¿Qué es esto de pagar la culpa? Es, por ejemplo, si tú maltrataste a tu madre anciana, si tú maltrataste a tu padre anciano y de repente te entra la culpa y no puedes salir adelante y no puedes vivir y es una culpa que no te deja, es una culpa que te impide crecer, porque la otra culpa, la culpa que sí caminas, que sí permites, que sí puedes ir por la vida caminando, esa culpa es sana porque te permite crecer. Aquí nada más date cuenta que aprendes y que harías diferente a partir de ese momento. Pero esa culpa que te impide crecer, que te atormenta, que te impide dormir, que te impide continuar con tu vida, sí hay que pagarla. Y entonces, si tú maltrataste a tu padre o a tu madre, la desatendiste, o a tu abuelo, no sé, ¿no? Dependiendo, hay que pagarle. Cuando me refiero a que pagarle, a lo mejor una manera que te puede, y no es garantía, te puede ayudar a sentirte mejor es asistir a un asilo, a una casa de ancianos, a cuidar ancianos, a como hacerlo en nombre de tu madre o de tu padre para ir sanando esta culpa. Por ejemplo, personas que han hecho abortos y que no pueden salir de esa culpa, a lo mejor es ir a orfanatos y ofrecer todo lo que está pasando en nombre de ese hijo no nacido. Entonces depende de la culpa, ¿no? Ahí la culpa de los duelos, pues dura lo que dura el duelo, pero va disminuyendo. Ahora, si es esa culpa que no te permite vivir, que no te permite salir adelante, esa ya es diferente. De lo contrario, lo que hay que hacer es pensar si tú podías haber hecho algo diferente y seguramente la respuesta es no. Pero forma parte del proceso de duelo. De hecho, si quisiéramos hablar de fases o etapas, yo pongo esa fase, pongo la fase de la culpa, porque la culpa es lo que yo hubiera querido haber hecho y no hice, lo que hubiera querido haber dicho y no dije, o lo que dije y no debí de haber dicho, o lo que hice y no debí de haber hecho, ¿no? Entonces, esa es como la culpa, eso es lo que nos lleva a esa flagelación que forma parte del proceso de duelo. Ahora, ¿cuánto dura? Bueno, pues depende de las personas, pero sí es un proceso. No es de que te digo, en 3 días tú ya estás listo, un duelo dura 3 días. No, es un proceso que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, depende. Depende del apego, depende de cómo manejes, depende de tu resiliencia, depende de muchos factores, ¿no? Que te van a ayudar a terminar o elaborar el proceso de duelo. Recordando que el proceso de duelo nos ayuda a sanar la herida, a cicatrizar la herida, pero la marca va a quedar toda la vida. Por eso, de hecho, a ver, la naturaleza humana es tan sabia que las heridas físicas sanan de igual manera que las heridas emocionales. Si yo tengo una herida pequeña, pues los primeros días ahí estoy, está dale, y toda esa herida que me duele, me lastima, me flagela. Pero si yo tengo o me realizan un trasplante de riñón, de corazón, de pulmón, el doctor no me dice al día siguiente, levántate y continúa con tu vida, aquí no pasó nada, todo está bien. No, es todo un proceso que requiere de tiempo, que requiere de cuidados. Bueno, pues lo mismo es los procesos de duelo. Hay duelos que pueden ser pequeñitos, pero hay duelos que pueden durar mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo hay que estarlo revisando, que el duelo sea funcional. Hay 2 tipos de duelo, los duelos funcionales y los duelos no funcionales. Los duelos funcionales te va a permitir
continuar con tu vida. Los duelos, no funcionales no te permiten continuar con tu vida y ahí tú requieres la ayuda de un especialista, llámese psiquiatra o terapeuta, dependiendo de la sintomatología que la persona presente, porque un duelo no funcional puede llegar a generar procesos de depresión y sabemos que la depresión es una enfermedad. ¿Ok? Ok, bueno. Bueno, gracias por No sé aclararnos si te respondí, Liz. Sí, completamente. Gracias por aclararme este punto. Pues sé que en esta transmisión está mi familia no solamente mi esposo y nuestro familiar, sino mis tíos, mis primos, donde pues estamos viviendo algo como familia y bueno, no solamente yo, sino sé que he conectado seres amados, la comunidad de Eres, que ayer y hoy pues vivimos un duelo de una persona que mataron y me gustaría de pronto que pudiéramos ver cómo como familia podemos trabajar el duelo, o sea, como familia, cómo nos podemos apoyar, cómo podemos estar en sintonía, cómo podemos estar el uno para el otro, porque hay personas más frágiles que otras, habemos personas mucho más frágiles que otras, y como familia podemos trabajarlo, o sea, llámese la situación que se llame, o la persona que se haya ido. Entonces, ahí qué nos podrías sugerir? Bueno, el duelo hay que vivirlo y no perdamos de vista que el duelo duele, porque si no doliera, pues seguramente se llamaría de otra manera, no se llamaría duelo, ¿no? Entonces, el duelo duele. A ver, ¿qué recomendaciones? Y hay factores que influyen en el proceso de duelo, el tipo de muerte, las circunstancias de la muerte, ¿no? Por ejemplo, aquí dices, mi mamá murió por COVID, ¿no? Dices, es una pandemia, es algo, es un bichito que está afectando a la humanidad, que nadie nos imaginábamos que nos iba a traer locos, ¿no? Como humanidad. Sin embargo, así está haciendo, nos trae locos, nos tiene guardados en casa a muchas personas con muchos procesos de ansiedad y así está haciendo. Entonces, el tipo de muerte influye. Una cosa es que le haya dado un infarto, ¿no? Que dices, bueno, es algo natural, ¿no? Pero que muera por una infección, por un bicho, por una enfermedad nueva, por algo, no sé, puede ser un factor que esté influyendo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Acompañarse. Uno, hablar del tema. No se vale evadir. No hay que hablar porque entonces no la dejamos descansar. Eso es un mito que no funciona, eso no es cierto. Hay que hablar de ella. Hay que mencionar qué le gustaba, qué no le gustaba. A ver, hay que hablar de ella, pero no obsesionarse con el hablar de ella, ¿no? Con esto quiero decir que no es evitar el tema de hablar con ella, ¿no? Es hablar de ella, qué recuerdan de ella, llorar juntos, abrazarse, identificar los sentimientos que se están teniendo, validarlos y decir, estoy triste, necesito hablar. Si están todos juntos, confinados, bueno, pues se recomienda el abrazo si tú lo requieres y si el otro quiere dártelo. Obviamente ahorita pues con esta pandemia pues no está permitido, pero si están todos en el mismo lugar, o sea, lo que tú estás viviendo, seguramente lo están viviendo muchas personas que están perdiendo a sus seres queridos. En primer lugar, a ti no te entregaron a tu madre, te entregaron cenizas de tu madre, ¿cierto o no? Ni siquiera las cenizas. Bueno, ni siquiera las cenizas. Eso es muy importante. ¿No te las van a entregar? Pues nos dijeron que apenas todo pase, ellos nos entregan las cenizas, pero es ahorita muy no. importante que luches por recuperarlas. Muy importante, ¿no? Ahora, siempre te va a quedar la duda de será o no será. Pero es muy importante que luches por recuperarlas, porque de lo contrario, se corre el riesgo de vivir un duelo congelado. ¿Qué es un duelo congelado?
Un duelo congelado es ese donde la persona, como tú mencionas, estamos esperando que sean las 5 de la tarde para que me hablen y me digan tu mamá está bien, o para que llegue tu mamá por la puerta y digas está bien. Y por otro lado tienes la certeza de que alguien te dijo que ya había fallecido. Y por otro lado te entra la duda de, ¿se habrán equivocado? Porque tienen tantos pacientes que se habrán equivocado. Entonces, algo que no ayuda en la elaboración del duelo es el no tener un cuerpo al cual llorar, al cual dirigir tus rezos, al cual darte cuenta de que ahí están. Por eso es importante, de ser posible, que recuperes los restos de tu madre. Algo que pueden hacer, no sé, tú estás ahí con me dices tu esposo y tus hijos, quizá ya que pase la pandemia o si tú deseas hacerlo, es poner una fotografía de tu mamá y hacer un velorio o simular una despedida con la fotografía, escribir, hablar como si se estuvieran despidiendo del cadáver, como si se estuvieran despidiendo de ella. Esto va a favorecer